El eco de miedo. Capítulo 8. Enfrentando lo inexplicable. La mansión estaba envuelta en una oscuridad profunda cuando Isabel bajó del desván con el cetro de la luz y la sombra en una mano y la linterna del móvil en la otra. Había escapado del desván, pero las sombras que había liberado seguían danzando en los rincones de la casa, como una maraña de pesadillas vivientes. A medida que avanzaba por los pasillos de la mansión, las voces susurrantes la seguían, sus palabras eran incomprensibles pero llenas de un oscuro deseo. Isabel sabía que no podía enfrentar a las sombras sola. Necesitaba ayuda y la única persona en la que podía confiar era su amiga de toda la vida, Emily. Emily vivía en una casa cercana, y las dos habían compartido muchas aventuras juntas desde su infancia. Isabel sabía que Emily era una persona valiente y decidida, y que no dudaría en ayudarla en una situación como esta. A pesar de la hora tardía, marcó el número de Emily en su teléfono y esperó ansiosamente a que contestara. Después de varios tonos, Emily respondió, su voz sonando somnolienta al otro lado de la línea. «¿Isabel? ¿Qué pasa? ¿Por qué llamas a esta hora?» Isabel intentó mantener la calma mientras explicaba la extraña experiencia que había tenido en la cripta subterránea, su descubrimiento del diario de Samuel Wainwright y su búsqueda del cetro de la luz y la sombra. Emily la escuchó en silencio y cuando Isabel terminó, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente Emily habló con voz temblorosa. «Isabel, esto es demasiado espeluznante. ¿Estás segura de que no estás exagerando?» Isabel respondió con firmeza. «Emily, sé que suena increíble, pero todo lo que te he contado es verdad. Las sombras están en todas partes, y no sé cómo enfrentarlas. Necesito tu ayuda». Hubo otro momento de silencio antes de que Emily suspirara y respondiera, con determinación en su voz. «Está bien, estaré allí en unos minutos. Solo prométeme que te mantendrás a salvo hasta que llegue». Isabel le dio las gracias y colgó el teléfono. Sabía que no podía esperar mucho tiempo antes de que Emily llegara, así que decidió regresar al desván donde había encontrado el cetro de la luz y la sombra. Tal vez había algo más allí que pudiera ayudarla a entender y controlar las sombras. Al llegar al desván, encontró que las sombras se habían intensificado. La presencia oscura se sentía aún más opresiva, como si las sombras estuvieran conscientes de su regreso. Sintió que estaba en un juego de gato y ratón con una entidad siniestra que estaba decidida a atraparla. Con el cetro de la luz y la sombra en mano, comenzó a buscar pistas adicionales en el desván. Revisó las cajas y archivos, examinando cada objeto antiguo en busca de algo que pudiera arrojar luz sobre su situación. Encontró un viejo libro de hechizos que parecía contener información sobre cómo controlar las sombras, pero los pasajes estaban escritos en un lenguaje arcano y apenas comprensibles. Cuando estaba a punto de rendirse, encontró un viejo espejo de mano que parecía inusualmente antiguo. La superficie del espejo estaba cubierta de polvo y tenía un diseño intrincado en el mango. Al sostenerlo sintió una extraña sensación de familiaridad, como si el espejo estuviera relacionado de alguna manera con su experiencia en la cripta. Miró su reflejo en el espejo y por un momento su imagen pareció distorsionarse, como si las sombras estuvieran tratando de atraparla. Sintió una sensación de peligro y rápidamente apartó la mirada del espejo. Pero la sensación persistió como si el espejo estuviera tratando de comunicarle algo. Decidió investigar más a fondo el espejo de mano. Lo limpió cuidadosamente del polvo y observó el diseño en el mango. Notó que había inscripciones y grabados que se asemejaban a los símbolos que había visto en la cripta y en el cetro de la luz y la sombra. Parecía que estos objetos estaban relacionados de alguna manera, como si fueran piezas de un rompecabezas antiguo. Antes de que pudiera profundizar más en su investigación, Emily llegó corriendo al desván, su rostro reflejando preocupación. «Isabel, ¿estás bien? ¿Qué está pasando aquí?» Isabel le explicó a Emily todo lo que había descubierto sobre Nathaniel Blackwood, el antiguo espejo, las sombras y su búsqueda del cetro de la luz y la sombra. Emily escuchó atentamente y a medida que Isabel hablaba, las sombras parecían retroceder ligeramente, como si temieran la presencia de Emily. Cuando terminó de hablar, Emily asintió con determinación.
Tenemos que encontrar ese cetro y descubrir cómo usarlo para controlar las sombras. Pero antes de eso, ¿qué hay de este espejo? Parece estar relacionado con todo esto. Isabel le mostró el espejo de mano y le explicó lo que había notado sobre los símbolos y grabados en el mango. Emily examinó el espejo y asintió. Creo que estás en lo correcto. Este espejo parece ser una pieza clave en todo esto. Pero no sabemos cómo usarlo o qué hace. Las sombras parecían cerrarse a su alrededor nuevamente, como si estuvieran escuchando su conversación y tratando de detenerlas. Emily sostuvo el espejo y miró su propio reflejo, y por un momento, su rostro pareció distorsionarse, al igual que había sucedido con Isabel. Las sombras se retorcieron y danzaron en el espejo, como si estuvieran tratando de escapar. Isabel recordó las palabras de la figura oscura en el mundo del espejo: las sombras nunca se rinden.